La glucosa o dextrosa. El otro nombre de la glucosa es la dextrosa, por sus propiedades rotatorias en presencia de una luz polarizada que hace que gire a la derecha de esa luz. Entonces, es importante siempre recordar el nombre de la dextrosa, porque muchos laboratorios utilizan mucho el nombre dextrosa en vez de la glucosa, ¿verdad? Vos de repente en los hospitales el suero dextrosa al 5%, ¿verdad? Que el suero glucosado al 5%. Entonces se utiliza mucho el nombre de dextrosa también. Bueno, monosacárido de mayor importancia fisiológica con mayor distribución a nivel de la naturaleza. Es el principal combustible para las células. Lo primero que las células captan para generar energía es la glucosa. Es el de mayor distribución de la naturaleza. Se encuentra en frutas, se encuentra formando otros como disacáridos. Todos los disacáridos tienen glucosa en su estructura. Polisacáridos, a muchos de los polisacáridos de importancia están formados por polímeros de glucosa. Y aparte de eso, que también encontramos siempre una concentración constante de glucosa en los humores orgánicos. ¿Qué es lo que son humores orgánicos? Son los líquidos de las cavidades corporales, la sangre, líquidos cefalorraquídeos, ¿verdad? Esos son humores orgánicos. Y ustedes van a ver que en un estudio laboratorial siempre tienen un rango de concentración normal de glucosa en la sangre, en el líquido cefalorraquídeo, y una alteración de esa concentración de glucosa suele tener un significado clínico, ¿verdad? ¿Y por qué se encuentra una concentración constante de glucosa en esos líquidos de cavidad? Porque las células que tapizan esas cavidades absorben esa glucosa para generar su energía y mantener su proceso metabólico, ¿verdad? Aparte de eso, que ya dijimos, se encuentra en otras moléculas más complejas como los disacáridos y polisacáridos. La glucosa es una aldehexosa, tiene 6 carbonos y tiene un grupo aldehído en el carbono 1. Esta es su estructura lineal y esta es su estructura cíclica, ¿verdad? Ciclopirano, le llamamos al que adopta una forma de hexágono. Cuando es pentágono le decimos ciclofurano. Ahora, la galactosa, en cambio, no tiene mucha distribución de forma libre. La única forma de obtener galactosa es por hidrólisis de la lactosa. La lactosa, que es el azúcar de la leche. A partir, como está formado por una glucosa y una galactosa, la hidrólisis de la lactosa se obtiene entonces la galactosa, pero de forma libre no se encuentra. Es un isómero tanto de la glucosa, la manosa, eso ahí les habíamos dibujado, vamos a mostrar después. Entonces, hay una pequeña diferencia con la glucosa. En el carbono 4, en este caso, es todo igual que la glucosa. Tiene 6 carbonos, tiene un grupo aldehído aquí en el carbono 1, tiene su grupo OH, pero la posición del OH en el carbono 4 nomás es la diferencia, ¿verdad? En la glucosa, este OH está a la derecha y en la galactosa está a la izquierda. Solo esa es la diferencia con la glucosa y la manosa también, ¿verdad? Y ahí se dan cuenta ustedes que una posición que cambie en un compuesto químico puede cambiar todas las características de ese compuesto, ¿verdad? La manosa es la misma cosa. Es una aldehexosa, tiene acá un grupo aldehído, pero solo hay una diferencia en el carbono 2. Que el OH en el carbono 2 está a la izquierda, la glucosa está a la derecha, ¿verdad? Pero a diferencia de la glucosa, la galactosa y la manosa son muy poco distribuidos de forma libre. La manosa encontramos formando oligosacáridos en la superficie de la célula, pero no lo encontramos casi de forma libre. Entonces yo comparo los tres. Esta es la glucosa, ¿verdad? Y acá está la galactosa, su diferencia está en el carbono 4 y la manosa en el carbono 2. ¿Verdad? El resto es totalmente igual.
Y después está una de las hexosas más importantes, pero es cetona en vez de aldehído, y justamente es la fructosa. ¿Vieron cómo es la fructosa? Es la única cetohexosa de importancia biológica. O sea, en vez de tener aldehído en el carbono 1, tiene un grupo cetona en el carbono 2, y su grupo de estructura cíclica es un ciclo furano en vez de pirano. Entonces, la fructosa también bastante distribuido, tiene un poder edulcorante más potente que la glucosa. Se encuentra en vegetales, en la mayoría de los casos en la miel de abeja, y en el organismo se encuentra principalmente formando parte del líquido seminal. ¿Por qué líquido seminal? El líquido seminal tiene una alta concentración de fructosa porque el espermatozoide, una vez que se libera en el tracto genital femenino, tiene que adoptar un tipo de movimiento que se llama reacción de hiperactivación. Es decir, el espermatozoide adopta su movimiento recién cuando llega al aparato genital femenino. Cuando llega al aparato genital femenino por la eyaculación, junto con el líquido seminal, entonces ahí empieza a producir gran cantidad de energía y empieza a mover ese flagelo para que pueda desplazarse desde el conducto vaginal, tiene que ir por el útero, la trompa, hasta llegar a la parte final, tercio externo de la trompa, para producir la fecundación. Ese desplazamiento que tiene que producir, ese movimiento que adopta, se llama movimiento de hiperactivación, y es gracias a que tiene una gran cantidad de mitocondria que produce aceleradamente energía para mantener ese movimiento. ¿Y de dónde viene el sustrato energético? De la fructosa, del líquido seminal. O sea que el líquido seminal tiene, aparte de la fructosa, tiene también vitaminas y algunos compuestos como el inositol, ¿verdad? Pero la mayoría son para sustrato energético para el espermatozoide en el momento de desarrollar el movimiento de hiperactivación. Entonces la fructosa tiene esa importancia, ¿verdad?, para nosotros. Bueno, los disacáridos se forman por la unión de dos monosacáridos entre sí por un enlace entre ellos denominado enlace glucosídico. El enlace glucosídico generalmente se da entre el grupo funcional, que puede ser aldehído o cetona, y un grupo alcohol, ¿verdad?, de uno de los carbonos del monosacárido. Entonces, yo puedo acá nombrar los monosacáridos. Por ejemplo, esta es una glucosa. Si esta glucosa en el carbono 1, que es el que tiene el grupo funcional, tiene el OH hacia abajo, es una alfa glucosa. Si este OH del carbono 1 está hacia arriba, le llamamos beta glucosa. ¿Sí? Alfa glucosa, beta glucosa. Entonces, si una alfa glucosa forma un enlace desde su carbono 1 y el carbono 4 del siguiente, solemos decir uniones alfa 1,4. Porque es una alfa glucosa, el carbono 1 de la alfa glucosa con el carbono 4 del siguiente. Por eso uniones glucosídicas alfa 1,4. Que también se produce por la pérdida de una molécula del agua. Ahora, ¿exigimos eso en biología? No. Le dejo para su dolor de cabeza en bioquímica el año que viene, porque ahí sí van a tener que estudiar todo esto otra vez más detalladamente, ¿verdad?, en bioquímica. Pero en biología solo hablamos para poder explicar, ¿verdad?, porque van a encontrar en el libro, entonces para que puedan no perderse, ¿verdad? Pero para mí no es necesario todavía adentrarte en esta parte química, ¿verdad? Como les dije, ¿qué es lo que vos tenés que saber de esto? ¿Qué es lo que es la unión glucosídica, verdad? La unión es concepto lo que hay que saber, ¿verdad? No tanto la estructura en sí, es concepto y por qué son y para qué son, ¿verdad? Entonces tenemos varios tipos de disacáridos, pero los de importancia para nosotros son tres:
La maltosa, que también se le llama azúcar de malta o azúcar de la cerveza, también se le llama, está formado por la combinación de dos moléculas de glucosa. Otro disacárido que ya estábamos mencionando, que es la lactosa. La lactosa, que está formado por la combinación de una galactosa y una glucosa. Ese es el azúcar de la leche que estábamos diciendo. Y justamente las personas que no tienen las enzimas necesarias para digerir, romper este enlace y liberar esta lactosa y glucosa para que se absorba, son las personas intolerantes a la lactosa. E a maltodextrina é a junção da maltosa com a dextrose? No, la dextrina, vamos a hablar un poco de la dextrina. Não, maltodextrina. Sí. É a união das duas? No. Exacto. Se le llama maltodextrina porque suele ser un producto de hidrólisis parcial del almidón que tiene entre 5 a 10 monosacáridos. Viste que el almidón dijimos que tiene alrededor de 600.000 moléculas de glucosa, ¿verdad? Cuando llega al tubo digestivo, empieza la amilasa a actuar sobre ella y va a empezar a romper en diferentes puntos la cadena, ¿verdad? Ahí empieza a liberarse maltosas, dextrinas, por eso se llama maltodextrina. No, en este caso este va yendo, o sea, sí es esta maltosa, ¿verdad? Pero la dextrina es un oligosacárido de 5 a 10 monosacáridos. Es un producto de hidrólisis parcial del almidón. Entonces, la maltosa sí es lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Que es un producto, primero se tiene que liberar maltosa, y sobre la maltosa tiene que actuar la maltasa, que es una disacaridasa, que es una enzima que digiere la maltosa en glucosa y glucosa, ¿verdad? Y después tenés la lactasa, que tiene que degradar la lactosa, romper este enlace para liberar la lactosa y glucosa. Porque se acuerdan que le dije que lo que se absorbe es monosacárido. O sea, vos consumís lactosa y la lactosa no se va a absorber como tal, se tiene que digerir a la lactosa y glucosa para que se pueda absorber. Lo que se absorbe es la forma más simple del azúcar. ¿Y cuál es la forma más simple? Los monosacáridos, ¿verdad? Y la sacarosa, que está formado por glucosa más fructosa, que justamente es el azúcar de mesa o azúcar de caña, porque se suele producir a partir de caña de azúcar, a partir de remolacha, también se obtiene. Esta es la maltosa, esta es la lactosa, una galactosa y una glucosa. Esta sería la sacarosa, una glucosa y una fructosa. Bueno, entonces tres son los disacáridos de importancia. Conceptos: dónde encontramos, de qué están formados. Como le dije, no hace falta que estén perdiendo, memorizando los enlaces y todas esas cosas. Yo lo que quiero que sepan es, si yo digo maltosa, ¿qué es la maltosa? ¿De qué está formado? ¿Por qué es importante? Ese enfoque denle a la lectura de esta parte, porque si no vamos mucho a la parte química y no, la idea no es esa, la idea es entender para que podamos entender todo lo que viene después, ¿verdad? Bueno, los polisacáridos, ya dijimos, son macromoléculas, no se olviden. 3 macromoléculas de importancia biológica: polisacáridos, proteínas, ácidos nucleicos. 3 polímeros o macromoléculas de importancia: polisacáridos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Por qué no hay lípidos? Porque los lípidos no son polímeros. Polímeros hablamos cuando tienen más de 10 componentes más simples. Entonces, ¿por qué los polisacáridos son polímeros o macromoléculas? Porque tienen cientos o miles de componentes más pequeños, más simples, que son los monosacáridos. Las proteínas, ¿por qué son polímeros? ¿Por qué son macromoléculas? Porque mínimo necesitas 50 aminoácidos unidos entre sí para formar una proteína.
Es un polímero, es una macromolécula. ¿Por qué los ácidos nucleicos, ADN, por ejemplo, es un polímero, una macromolécula? Porque una molécula de ADN tiene 50 a 250 millones de pares de nucleótidos. Es una macromolécula, es un compuesto de gran tamaño molecular. A eso le llamamos polímero. Bueno, y los polisacáridos se clasifican en dos grupos: los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo hablo de homopolisacárido, es un polisacárido que solo está compuesto por un tipo de monosacárido. Por ejemplo, almidón, glucógeno y celulosa son polímeros de glucosa. Solo tiene glucosa en su cadena, no tiene otro monosacárido. Por eso se llama homopolisacárido, porque está formado por una cadena formada por un solo tipo de monosacárido, no tiene otro tipo de monosacárido en su estructura. Sin embargo, los heteropolisacáridos, también denominados glicosaminoglicanos o glucosaminoglicanos, que es lo mismo, ¿verdad? Ahí tenés el ácido hialurónico, el condroitinsulfato, el dermatansulfato, la heparina. ¿Por qué son heteropolisacáridos o azúcares complejos? Porque su cadena está formada por combinación de diferentes tipos de monosacáridos, y aparte de eso, que en la cadena también se encuentran compuestos que no son carbohidratos, grupo sulfato, grupo fosfato, que no son glúcidos. Entonces ya es una combinación de diferentes compuestos, por eso se llama heteropolisacáridos. Bueno, vamos a hablar un poco sobre el almidón. Reserva nutricia en células vegetales. El almidón es la reserva de glucosa en células vegetales, no se olviden. Y es el principal fuente de hidratos de carbono de la alimentación humana. ¿Sí? Nosotros obtenemos la glucosa a partir del almidón en la mayoría de los casos, porque todos los vegetales en algún punto tienen un porcentaje de almidón. Los que más tienen son la papa, la mandioca y eso, ¿verdad? Pero también otros vegetales tienen. Entonces, principal fuente de glucosa para nosotros es el almidón, que está formado por dos subunidades: la amilosa, que es un polímero lineal que tiene aproximadamente 5.000 glucosa, y la amilopectina, que es un polímero ramificado que tiene unas 600.000 glucosa, ¿verdad? La unión de la amilosa con la amilopectina forma una molécula de almidón. Por eso estaba diciendo hace rato que una molécula de almidón tiene aproximadamente 605.000 moléculas de glucosa, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros consumimos el almidón, la enzima amilasa se encuentra en la saliva y en el tubo pancreático. Eso se va a digerir totalmente a glucosa, y esa glucosa, cuando se absorbe masivamente, tiene que pasar al hígado y ya se almacena en forma de glucógeno. Ya no se almacena en forma de almidón, ya se llama glucógeno en las células animales. Entonces ahí hay que hacer la diferencia. Almidón es un polisacárido que actúa como reserva de glucosa en células vegetales. Glucógeno es un polímero de glucosa, pero en células animales. Glucógeno almidón animal, almidón vegetal. ¿Sí? Mas ele glucógeno após a passagem do fígado? Sí, Só siempre. depois da passagem. No, en realidad esto es en el hígado. El glucógeno como tal vas a encontrar gran cantidad en hígado y músculo. O sea, los dos órganos que tienen mayor porcentaje de glucógeno como reserva de glucosa para el resto del cuerpo, ¿verdad?, es el hígado, y el músculo que tiene para su propio uso. La glucogénesis. O sea, se le llama glucogenogénesis cuando la glucosa que se absorbió todo en el intestino pasa a las células hepáticas, las células del hígado,
y empiezan a almacenarse la glucosa en las células del hígado formando glucógeno. Ese proceso se llama glucógenogénesis. ¿Entiendes? Y su degradación para liberar glucosa libre, glucogenólisis, ¿verdad? Entonces es degradación, al revés, ¿verdad? Entonces, la idea es entender que tanto el almidón como el glucógeno son polímeros de glucosa, son reservas de glucosa. La diferencia está en que el glucógeno tiene millones de glucosa almacenados a diferencia del almidón, y otro que se encuentra en animales. El almidón es en vegetales, pero los dos son reservas de glucosa. Ahora, ¿por qué el hígado y por qué el músculo, verdad? Si vos te levantás a las 5 de la mañana, si vos te levantás a las 5 de la mañana y ya son las 10 de la mañana y no desayunaste, acá está el duodeno, acá está el páncreas, acá está el hígado. Ese sería el hígado, ¿no? Mucha imaginación. Acá sería el diafragma que separa el tórax del abdomen. Acá mismo la vesícula biliar, conducto colédoco, así, ¿verdad? Ahora, si ya estuviste más de 4 horas y sin comer absolutamente nada, empieza a dar una sensación de hambre. ¿Por qué hay sensación de hambre? Porque las células ya empiezan a necesitar glucosa para ir generando energía. Entonces, esa sensación que uno tiene es porque empieza a bajar la glucosa en sangre y las células necesitan ya glucosa para seguir generando energía. Entonces esa sensación de hambre empieza así, hambre, después calma, desaparece por un momento. ¿Por qué? Porque ahí automáticamente el páncreas libera una hormona que se llama glucagón. El glucagón actúa sobre las células del hígado para que degrade glucógeno y se libere glucosa en la sangre. Empieza a liberarse glucosa en la sangre, ¿verdad? Empieza a aumentar otra vez. El hígado empieza a liberar sus reservas. Cuando libera sus reservas, ahí desaparece el hambre por un tiempo, que ya tiene glucosa en la célula. Y cuando aumenta la glucosa, ahí se libera la insulina. ¿Para qué la insulina? La insulina es la que va a estimular que esa glucosa que vino acá pueda ser captada por las células y pueda utilizarse. Ahora, cuando utiliza la mayoría que se liberó, vuelve el hambre. Otro ciclo de hambre más fuerte. Y empieza a... ¿Por qué ese? Porque acá, en el fondo gástrico, se acumula aire. Como está vacío el estómago, entonces hay mayor secreción de enzimas gástricas y hace esto, el aire que hay acá se escucha así, y empieza, y es el ciclo, ¿verdad? Entonces la sensación de hambre que una persona siente es porque las células del cuerpo piden glucosa. Y el cuerpo va a obtener de algún lado, de sus reservas, o va a degradar proteína o algún lípido, pero va a conseguir. Por eso hoy día el tema del ayuno intermitente y todo eso que ayuda bastante, por cierto, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el tema?
que existe un proceso que se llama periodo de adaptación. El cuerpo tiene que acostumbrarse gradualmente a los cambios. ¿Verdad? No es que sea una persona que toda su vida se levanta a las 7 de la mañana, desayuna y a las 9 ya está comiendo, no sé, una empanada o un churrasco, o mandioca a las 9 de la mañana todos los días, y a la noche, a las 10 de la noche se come pizza, gaseosa, Coca-Cola. Amanece al día siguiente, voy a hacer ayuno intermitente. Te vas a morir, te vas a morir porque tu cuerpo ya se adaptó a eso, ¿verdad? Entonces, si vos querés hacer un cambio, tiene que ser gradual, poco a poco. Si no, vas a entrar en un problema muy grave porque tu cuerpo no está adaptado. ¿Cómo? La cetosis es justamente que la célula empieza a degradar grasa, y como producto final de esa grasa se generan los cuerpos cetónicos. Y esos cuerpos cetónicos se vuelven a reabsorber y entran otra vez en la vía metabólica para generar energía. ¿Entiendes? Exactamente. ¿Por qué? Porque la célula empieza a reutilizar sus productos como vos no aportás. Pero como le dije, eso tiene su proceso, el cuerpo tiene que adaptarse gradualmente. No es que vos comiste todo mal toda tu vida y de la nada querés cambiar de la noche a la mañana, ¿verdad? Es imposible, no vas a aguantar eso, ¿verdad? Bueno, entonces la idea es recordar que ese glucógeno es la reserva para nosotros. El hígado es el único que puede hacer este trabajo de liberar glucosa libre en la sangre para que todas las células del cuerpo puedan utilizar eso. Pero el músculo también tiene, pero el músculo es solo para su propio uso. No comparte. ¿Cuál es el producto que el músculo puede liberar? Imagínense, la glucosa entra en las células y su fase metabólica, o sea, la vía metabólica de la glucosa tiene dos fases. Una fase que se produce en el citoplasma y es anaeróbico. ¿Qué significa anaeróbico? Que no precisa de oxígeno. Y la otra fase que se produce dentro de las mitocondrias, que se llama fase aeróbico, que sí precisa de oxígeno. Por eso acá se produce la respiración celular, porque ahí utiliza el oxígeno y se libera dióxido de carbono. Entonces, la glucosa genera una cantidad baja de energía en el citosol por un proceso llamado glucólisis, y es anaeróbico, o sea, no necesita de oxígeno. Pero si hay suficiente disponibilidad de oxígeno en el cuerpo, ese producto va a entrar en la mitocondria y se va a metabolizar completamente. La misma cosa para las grasas. Los ácidos grasos se degradan solo en presencia de oxígeno. Entonces, si tu idea es emagrecer, adelgazar, bajar de peso, ¿qué tipo de ejercicios es lo recomendable para vos? Ejercicio aeróbico. Bueno, ¿y cómo es un ejercicio aeróbico? Es estar en movimiento, pero no sobreesforzarse. O sea que tu frecuencia respiratoria, tu frecuencia cardíaca no tiene que acelerarse mucho. Porque si vos estás cansado y tu cuerpo va a necesitar más oxígeno, va a disminuir el resto de oxígeno del cuerpo. Entonces el cuerpo va a entrar en anaerobiosis, va a empezar a producir más energía en ausencia de oxígeno, pero esa parte de los ácidos grasos y los productos de la glucólisis que tiene que entrar en las mitocondrias no se da. ¿Y qué va a pasar ahí? El ácido pirúvico que tiene que entrar en las mitocondrias no entra y sale a la sangre como ácido láctico. Entonces empieza a aumentar el ácido láctico en la sangre
¿Por qué? Porque estás haciendo esfuerzo muscular, cansancio, tu cuerpo genera energía solo en anaerobiosis, lactato, lleva a una acidosis, dolor muscular. ¿Verdad? Entonces, ¿qué ocurre ahí? ¿Qué es lo que pasó ahí? El músculo empezó a trabajar en anaerobiosis, o sea, en ausencia de oxígeno, y ahí es donde libera el lactato en la sangre. El músculo es el que libera el lactato en la sangre. Ahora, cuando vos te recuperes tu oxígeno, descansar, tu frecuencia cardíaca se regulariza, tu frecuencia respiratoria se regulariza. ¿Qué va a pasar con todo eso ácido láctico que se liberó en la sangre? El hígado empieza a reabsorber. Todo ese ácido láctico va a reabsorber, va a volver a convertir en glucosa y va a volver a almacenar como glucosa. ¿Entiendes? Por eso es que las personas que trabajan en ganadería y venden esos animales para carne, para venta de carne y todo eso, ustedes le ven a esas personas que muchas veces, esos animales que nunca fue agarrado del piquete, ¿verdad? Y son salvajes, con el caballo ahí, ¿verdad? Y el animal se cansa y le alzan en el transganado, le llevan cansado a ese animal. Nunca van a ver que esos animales son sacrificados en el momento que se le baja el camino. Se le deja descansar al animal y se le sacrifica al día siguiente. ¿Por qué? Porque si no le sacrifica a un animal cuando está cansado, tiene mucho ácido láctico y la carne es dura. Entonces vos le dejas al animal descansar, recuperar su oxígeno, entonces el hígado reabsorbe todo ese ácido láctico y se relaja el músculo y ahí churras con él. Entonces, la idea es que entiendan que glucógeno, reserva de glucosa en células animales. Almidón, reserva de glucosa en células vegetales. ¿Sí? La celulosa, la misma cosa, la celulosa es un homopolisacárido, es un polímero de glucosa. Ahora, ¿cuál es la diferencia con el almidón y el glucógeno? El tipo de enlace entre las glucosas. Entonces, esta celulosa no tiene funciones metabólicas, no se degrada para poder generar energía, sino tiene una función estructural. Forma la pared celular de los vegetales. Si ustedes observan esta célula vegetal, vieron que tiene una capa externa, que es justamente la pared celular. Entonces, esta celulosa no entra en las vías metabólicas, es estructural, es de sostén, vamos a decir. Y si miran acá la estructura del glucógeno, el tipo de enlace es diferente y justamente el tubo digestivo humano no tiene enzimas para poder romper esos enlaces. Entonces, la celulosa no puede ser digerido por el tubo digestivo humano. ¿Y para qué nos sirve a nosotros? Y para nosotros esa es las fibras alimentarias. Si vos tenés, generalmente las personas que tienen estreñimiento, constipación, todas esas cosas, se van al nutricionista o al gastroenterólogo. ¿Y cuál es la recomendación de siempre? Consuma más fibras, que son cereales, vegetales, todas esas cosas. Ahora, esas fibras, ¿qué es exactamente? La celulosa, que como el tubo digestivo no puede romper ese enlace, y como no se digiere en el tubo digestivo, pero está en el tubo digestivo, estimula el peristaltismo y arrastra todo lo que hay con él, entonces te limpia el tubo digestivo. Así crudamente le digo para que entiendan, ¿verdad? Pero eso es lo que pasa. Bueno, y la celulosa, entonces cumple para nosotros, es importante como fibras. Su función normalmente es formar la pared celular de los vegetales.
De ahí es que la recomendación, por más de que comas una fruta muy madura, de banana, lo que sea, siempre se recomienda masticar bien. ¿Por qué? Porque tiene que romper esa capa de celulosa externa si quiere aprovechar su vitamina y su proteína. Si no, no vas a aprovechar. Tiene que estar la persona que por el alimento es blando y mastica 2 veces, ¿verdad? Usted tiene que masticar, ¿verdad? Ahí la recomendación para poder aprovechar todos los nutrientes. ¿Entiendes? Bueno, y con la celulosa hay un compuesto que se llama lignina, que en realidad no es un polisacárido. La lignina es un compuesto fenólico que se combina con la celulosa y forma parte de la pared. Pero la lignina es la que le da esa consistencia dura y fibrosa a la madera. De ahí viene la palabra leña, que nosotros usamos para hacer fogata. ¿Cuál es la leña? ¿Cómo le llaman ustedes en portugués? Leña. Bueno, la palabra leña viene de la lignina, justamente porque es el componente que le da esa consistencia dura y fibrosa a la madera, ¿sí? Que forma parte de la pared. Después tenemos la quitina, que es otro monosacárido que está formado por un monosacárido, polímero de monosacárido modificado, acetilado, que se llama N-acetilglucosamina. Es importante porque forma parte de la pared celular de los hongos y además de eso que forma parte del exoesqueleto de artrópodos, los crustáceos, ¿verdad? Ahí. Esta sería la pared celular. Esta es la membrana plasmática con la bicapa de fosfolípidos. Y muchas veces la composición de la pared, eso de los microorganismos, siempre se estudian porque después en farmacología te explican dónde actúa, qué parte de la pared actúa. Entonces no está de más de repente tener una idea. Ahora, estos insectos tienen una capa dura, generalmente externamente, y ese es de quitina. ¿Cómo le llaman ustedes a esto? Visor. Acá en Paraguay le llamamos escarabajo. Parece el autito ese, la fusca. Escarabajo. Parece fusca. ¿Sí? Por eso. Cuando está boca abajo le llamamos escarabajo. Si está hacia arriba es cara arriba. ¿Verdad? Bueno. Después, la inulina, los dextranos. Acá está la dextrina. En realidad la dextrina no es un polisacárido. La dextrina es considerado un oligosacárido porque está formado por unas 5 a 10 unidades de glucosa. Pero la dextrina es un producto de hidrólisis parcial del almidón dentro del tubo digestivo, por eso hablamos acá. Pero no, es un polisacárido. Ahora, la inulina es un polisacárido formado por fructosa, es un polímero de fructosa, que se obtiene de los tubérculos de dalia. ¿Conocen la dalia? Una planta de jardín. ¿No? Vamos a mirar enseguida. Bueno, ¿cuál es la importancia de la inulina? Se utiliza en solución en pruebas de función renal para medir la velocidad de filtración glomerular. Como es un polisacárido, no es una macromolécula, entonces al transfundir en la sangre se mantiene en el líquido extracelular y no entra dentro de las células. Entonces el riñón puede filtrar totalmente y yo puedo calcular el tiempo en que se elimina totalmente por la orina. Llega por el riñón, tiene que pasar aproximadamente 1200 mililitros de sangre por minuto. El riñón filtra aproximadamente 1200 mililitros de sangre por minuto. Entonces, si vos tenés 5 litros de sangre, imagínense cuántas veces en 24 horas pasan por el riñón, esos 5 litros. El riñón tiene que filtrar y eliminar lo que son desechos, lo que pueden dañar el organismo, y seguir eliminando todo por la orina.
Bueno, y ahí es donde podemos medir en cuánto tiempo elimina totalmente una cantidad que uno transfunde y calcula si funciona bien o está retrasada la función renal, ¿verdad? Ahora, los dextranos, que son por primera vez, fueron descubiertos, vamos a decir, en la cirugía azucarera, porque se encontraban capas de este polisacárido que era sintetizado por un grupo de bacterias. Hoy día tenemos los sueros dextranos. Los sueros dextranos que en la urgencia siempre tenemos para utilizar como sustituto de emergencia del plasma en caso de hemorragia grave, como expansor del plasma. Supongamos que te llega un paciente accidentado con una hemorragia grave, entonces, pero no tenés su mismo grupo de sangre en ese momento, y entonces utilizas suero dextrano, transfundible suero dextrano para mantener la presión por un tiempo mientras vos buscas el lugar de sangrado y consigues sangre para transfundirle a ese paciente. O sea, te da un tiempo más para evitar que ese paciente entre en shock hipovolémico, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que le lleva al paciente que está sangrando? El shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vamos a saber cuál es el signo para saber si va a entrar o no en un shock hipovolémico? Por más que está bajando la cantidad de sangre, va a haber bradicardia e hipotensión. Cuando hace hipotensión es porque ya está entrando el shock. Entonces, estos líquidos lo que te ayudan es a evitar que la presión baje, para expandir el plasma y mantener la presión, pero por un momento, ¿verdad? Pues no vas a reemplazar toda la sangre por suero dextrano, ¿verdad? Ese no transporta oxígeno. Es solo para tener un tiempo más mientras obtenés la sangre que tenés que transfundir. Esta es la dalia. Esta es una planta que suele venir con flores de ese color o flores amarillas. Y esas son sus raíces, los tubérculos de la dalia. De eso se obtiene la inulina, que es un fructosano, un polisacárido fructosano. Y acá estos son las bacterias, los streptococcus. Las bacterias de forma redonda le llamamos cocos. Si están en dupla, diplococos. Si están agrupados en cadena, streptococcus. Si están en racimo de uva, le llamamos estafilococcus. Eso van a hablar todo en microbiología. Ahora no les quiero meter esto en la cabeza. Bueno, después tenemos los heteropolisacáridos o glicosaminoglicanos. ¿Cuáles eran? A ver, ¿dónde está nuestro cuadrito? Ácido hialurónico, condroitin sulfato, dermatan sulfato, queratan sulfato, heparina y heparan sulfato. Esos son los heteropolisacáridos o glicosaminoglicanos. La mayoría se encuentran en la matriz extracelular, excepto la heparina que puede ser intracelular. Se sintetiza a nivel intracelular. Ahora, el de mayor peso molecular es el ácido hialurónico, porque se encuentran en el líquido sinovial de las articulaciones, por ejemplo. ¿Cómo se clasifican las articulaciones? Según su movimiento. Diartrosis, las articulaciones móviles. Amplia artrosis, las articulaciones semimóviles, movimiento limitado. Por ejemplo, la columna vertebral es una amplia artrosis. ¿Por qué? Porque se mueve, pero se mueve limitadamente. Y sin artrosis, sin movimiento. Las articulaciones de los huesos del cráneo entre sí, por ejemplo, es sin artrosis. Tenés 8 huesos articulados entre sí, pero no se mueven. Los huesos de la mandíbula superior, que tienen 13 huesos unidos entre sí, pero no se mueven. Esos son sin artrosis. Entonces, las articulaciones diartrosis, que son estos, que se pueden mover, generalmente tienen una bolsa entre ellas. Vamos a suponer que esta es
Acá tiene un cartílago, una cápsula que cubre eso, un ligamento, todo eso. Acá está tapizado por un cartílago articular, el menisco y todas esas cosas, y entre eso hay una pequeña bolsa llena de un líquido viscoso que se llama líquido sinovial. El líquido sinovial está formado gran parte por ácido hialurónico, que es un líquido viscoso, que tiene que lubricar las superficies óseas para evitar que se desgaste con los movimientos. Pero el ácido hialurónico es su principal componente, también proteína, ¿verdad? Después, el humor vítreo del ojo, que generalmente le da esa forma elástica firme al globo ocular. Bueno, ese es el ojo con mucha imaginación, ¿verdad? Para los que no piensan que este es un ojo, vamos a ponerle acá la pestaña. ¿Está bien? Bueno, de adelante hacia atrás existe una estructura transparente que se llama la córnea, la parte más anterior del ojo se llama córnea. Cuando las lágrimas se secretan, el párpado hace esto, frota sobre ella para lubricar el globo, ¿verdad? Bueno, y si hace esa función el párpado sobre ella, ¿qué epitelio va a tener la córnea? A ver, puedo si relaciona un poquitito. ¿Qué epitelio tiene la córnea entonces? Si el párpado hace todo el tiempo esto por él, va a tener ¿estratificado qué? Claro, todas las partes del cuerpo donde hay roces, golpes, deformaciones, expuesto al exterior, vano estratificado, de protección mecánica, ¿sí? Tiene que adaptarse. Quiero que piensen así, no relacionen un poquitito de esas cosas. No es memorizar todo esto, ¿verdad? Ahora, esta es la parte coloreada del ojo. Algunos tienen azul, otros tienen celeste, otros tienen verde, otros negro, algunos rojos los domingos de la mañana. Iris. Y esta parte, este es el espacio que cuando hay mucha luz disminuye de diámetro y cuando hay poca luz aumenta de diámetro. ¿Cómo se llama? La pupila. Y este que está atrás es como una lente biconvexa que se llama cristalino. Ese es el que se engrosa y se opaca cuando hay catarata. Entonces, esto que se ven acá los dos, en realidad tienen que ocupar todo acá, se llaman cuerpos vítreos. Y están llenos de un líquido viscoso que se llama líquido vítreo. Vítreo porque tiene un aspecto de vidrio, brilloso, transparente. ¿Bien? Entonces los rayos de luz, como todo esto es transparente, este es como una lente que intensifica esa luz. Los rayos de luz tienen que cruzar acá,
pasar por la pupila, la lente biconvexa y llega acá atrás de esta depresión. Esto es la capa nerviosa, se llama retina. Y acá tiene que llegar directamente los rayos de luz que se llama fóvea central, donde se encuentra la mayor parte de las células fotorreceptoras. Y esto se junta todo y forma el nervio óptico que va a llevar ese impulso hasta el cerebro y se hace consciente de lo que estás viendo. Entonces el cuerpo vítreo, que está lleno de líquido ácido hialurónico, el líquido vítreo tiene un gran porcentaje de agua y ácido hialurónico, es el que sirve como medio transparente que permite el paso de los rayos de luz hasta la retina para formarse la imagen, para captar esa imagen por las células fotorreceptoras. Y además de eso le da esa consistencia elástica firme al globo ocular. Si ustedes tocan el globo ocular así, van a sentir que el globo ocular tiene una consistencia elástica, ¿verdad? Bueno, eso es por el humor vítreo, que le da esa característica. Por eso cuando se perfora el globo ocular en un animal, cuando sale un líquido viscoso de eso, o sea, tiene una característica muy particular, ¿verdad? Después tenemos la sustancia fundamental del tejido conectivo. Justamente el tejido conectivo en el líquido extracelular se encuentra gran cantidad de fibras de colágeno, y entre las fibras de colágeno circula un líquido viscoso que se llama sustancia fundamental, que es el que transporta de repente los nutrientes y los desechos de las células que producen esa fibra colágeno, y también el que retiene agua entre esas fibras. Y esa es la razón por la cual el ácido hialurónico se utiliza mucho en los procedimientos estéticos, ¿verdad? Para rellenar esos espacios entre las fibras de tejido conectivo, ¿verdad? ¿Se entiende? Y como el ácido hialurónico es un polisacárido, también retiene agua en ese espacio para mejorar la turgencia, vamos a decir, reducir la arruga y otra cosa. Y la verdad es un poco peligroso porque acuérdense que es viscoso y no se deshace fácilmente y puede lesionar algún capilar, obstruir, hay mucho riesgo. Claro. Y después tenemos la gelatina de Wharton. Ustedes observan acá el cordón umbilical. Este es el cordón umbilical, ¿verdad? El cordón umbilical macroscópicamente acá tiene dos arterias y una vena. Y este a nivel microscópico. El microscopio es lo mismo, ¿verdad? Dos arterias y una vena. Me parece una carita feliz drogado, pero es el cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, ¿vieron esta masa que se encuentra entre los vasos? Es una masa gelatinosa que tiene gran cantidad de ácido hialurónico y tejido embrionario. Entonces, ese se llama gelatina de Wharton. Y es el que le da así una consistencia elástica al cordón umbilical para evitar que esos vasos colapsen fácilmente y se interrumpa la circulación al feto. Prácticamente como un protector mecánico del cordón umbilical, mantener así, ¿verdad?, por cualquier cosa y evitar que colapse eso y de repente se interrumpa el aporte de sangre al feto o la liberación de desechos, ¿verdad? Ahora, acá vemos una célula, este se llama megacariocito. Esta es una protis sanguínea, una muestra histológica de la sangre. Acá estos son los glóbulos rojos, acá se ven linfocitos, y este es un megacariocito. Esta es una célula que fragmenta su citoplasma y libera esos fragmentos en la sangre. Esos fragmentos del citoplasma de los megacariocitos son las plaquetas. Las plaquetas no son células, son fragmentos del citoplasma de una célula, que justamente los megacariocitos. Estas plaquetas tienen muchas sustancias, histamina, heparina en su interior, ¿verdad?, para ayudar a mantener fluida la sangre, por ejemplo. Y hay una célula que se llama célula cebada que sintetiza la heparina.
a nivel en su interior. ¿Y cuál es la función de la heparina? La heparina tiene dos funciones fundamentales: anticoagulante y su poder de aclaramiento plasmático después de una dieta rica en grasa. Una persona cuando consume un alimento grasoso se digiere totalmente, se absorbe masivamente esa grasa en el intestino, pasa a la sangre y del plasma tiene que ser captado y transportado al hígado para que pueda ser metabolizado o redistribuido a otro lado. Ahora, ¿quién es el que ayuda a esa captación y transporte de las grasas recién absorbidas al nivel del plasma? Es la heparina. Aparte que hoy día sabemos que la heparina de forma sintética es uno de los mejores tratamientos en las personas con coagulopatía, antecedentes de trombosis, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, ¿verdad? En esas personas el tratamiento con heparina sintética es uno de los mejores, ¿verdad? Pero es una sustancia que se obtiene muy semejante a lo que se sintetiza realmente en nuestro organismo. Y la plaqueta tiene una función de, vamos a decirle, de parche, ¿verdad? O sea que estas plaquetas tienen que mantenerse normal en la sangre, porque si por ahí hay una lesión del vaso sanguíneo donde fácilmente puede haber pérdida de sangre por ahí, eso le activa las plaquetas y estas plaquetas se adhieren a la pared para inducir el coágulo o evitar la pérdida de sangre, ¿verdad? Por eso es que en el dengue, por ejemplo, cuando hay una disminución importante de plaquetas, ¿cuál es el riesgo que aparece? La hemorragia. La hemorragia porque se pierde esa función de protección. Bueno, yo me estoy despidiendo de la universidad, entonces, por lo menos por un tiempo, ¿verdad? O sea, hasta un tiempo, porque no es por nada, hace 8, 9 años que yo enseño acá en la UF Franco. Ya empecé enseñando anatomía, histología, farmacología, biología, siempre con todo eso, ¿verdad? Biología la cátedra de biología en la UF Franco ya es un poco famoso, ¿verdad? Porque ya hace 8 años que mantiene esa racha. Y todos nuestros egresados son muy buenos este año. Gran porcentaje de los que rindieron la CONAREM pasaron ese examen y van a hacer su residencia, su especialidad, ¿verdad? En diferentes puntos del país, en diferentes especialidades, ¿verdad? En neumología, psiquiatría, todos alcanzaron ese, ¿cómo decirle?, sobrepasarle a muchas otras facultades, porque rendimos 1900 postulantes, ¿verdad? Y entre esos muchísimos egresados de la UF Franco